con el Señor, dice amén. Pero no está muy seguro, hermano. Amén. Debemos tener un corazón humilde para con Dios, pues usted debe saber que muchas veces nuestro corazón no es humilde. Debe saber que nuestro corazón de por sí es orgulloso. Nuestro corazón de por sí, hermano, aparenta mucho. Nosotros aparentamos mucho. Aparentamos mucho. Delante de Dios, aparentamos mucho. La palabra dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué dice? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Diga conmigo, todo. ¿Verdad que sí? Todo, todo. El Señor dice, yo quiero todo. No quiero solo lo que tú quieres dar. El Señor dice, yo no quiero solo lo que a ti te sobra. Esa era la ofrenda de los fariseos. Jesús lo dijo, ellos dan, ¿de qué dijo? Lo que les sobra. Lo traen a la casa de Dios y se sienten orgullosos diciendo que son hijos de Abraham. Nuestro padre Abraham, decían. Nuestro padre Abraham. Y el Señor les dijo, no. Todos han dado lo que les sobra, pero esa anciana, esa mujer que ya estaba viejita, dio ¿qué? Todo lo que tenía para vivir. Así que, hermano, usted debe darle al Señor todo, toda su vida, todo, porque su vida no es suya. Dígale al que está al lado suyo, tú no eres dueño de tu vida. Dígale, no eres dueño de ti, ni siquiera de tu alma. Dígale al que está al lado suyo, no puedes añadir a tu vida ni un segundo. ¿Ah? No somos dueños de nada, hermano, no somos dueños de nada, absolutamente de nada. Pero fíjese, hermano, que el Señor tiene tanta misericordia de nosotros. Pero el Señor quiere todo, hermano. Entonces es bueno que tengamos un corazón humilde para con Dios, un corazón sencillo, un corazón quebrantado, porque dice la palabra que Él no desprecia un corazón humillado, no lo desprecia. Pero un corazón altivo, de lejos, dice el Señor, de lejos, no tiene nada que ver conmigo, dice el Señor. Y ese era el corazón de David. El corazón de David era un corazón sencillo, hermano. Era un corazón humilde. El corazón de David, el joven David, era un corazón moldeable. ¿Sabe por qué Dios escogió a David cuando era niño? ¿Sabe por qué lo escogió? Porque es moldeable. Porque allí, en la edad que él tenía, era moldeable. Era, hermano, era alguien a quien se podía enseñar, a quien se podía moldear. Es más fácil moldear a un niño que moldear a un viejo. ¿Verdad que sí? Es más fácil moldear. Yo le pregunto a usted, ¿qué tan fácil es moldear su corazón? ¿Qué tan fácil es moldearle a usted? ¿Qué tan fácil es lograr algo en usted? Algo de Dios. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es? Fíjese que, hermano, David, ahora sí, ya nadie se levanta. Y el que no avanzó se aguanta. ¿Sí? Fíjese que, ¿cuántos hermanos tenía David? ¿Cuántos hermanos tenía? 7 hermanos. Con David eran 8. Mire usted. David tenía 7 hermanos. Pero ninguno de sus hermanos fue escogido. Ninguno de ellos fue escogido. Ninguno de los 7. Y cuando va, hermano, el profeta, bienvenidos, y cuando va el profeta Samuel a la casa de Isaí, ¿qué significa Isaí? Isaí significa entregar, significa dar. Fíjese qué precioso, hermano. Présteme atención, por favor. Isaí, ¿qué significa? Entregar, dar. Y el Señor dice, yo me he provisto un rey para mi pueblo, de la casa de Isaí. Isaí significa entregar, dar.
O sea, ¿qué significa? Diga conmigo, disposición. Disposición. Abra su Biblia en 1 de Samuel 16. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo. Amén. El Señor está aquí, hermano. El Señor está en este lugar. Gloria a Dios. Y si ya lo encontró, póngase de pie. Póngase de pie. Y dice la bendita palabra del Señor Todopoderoso, el Dios eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Samuel unge a David, lleva por título. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio. Léalo usted también, por favor. Y yo te enseñaré lo que dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, el primer hijo de Isaí, y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este escogido. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno al aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Tome su asiento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este precioso tiempo que nos regalas, papá. Yo me humillo delante de tu presencia. Yo no soy nada, Señor. Mi sabiduría nada es. Padre, solo tu palabra puede edificarnos. Solo tu palabra puede salvarnos. Solo tu palabra puede darnos vida. Solo tu palabra, oh Dios. Padre, yo te pido que pongas denuedo, Señor, en mí para predicar tu palabra, oh Dios, y que tu palabra se siembre en el corazón de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Fíjese, hermano, que David tenía 7 hermanos. David era el 8º hijo. Y me sorprende que se hable de los 3 primeros en particular. Si se da cuenta usted, no se habla de los 7. Se habla de los 3 primeros. ¿Cuáles son los 3 primeros? Eliab, Abinadab
y Sama. ¿Sí? Nuevamente dígalo. Eliab. Estamos en 1 de Samuel 16. Eliab, Abinadab y Sama. Los tres hijos. Los tres hijos que pasan delante del profeta. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los seres humanos son nuestros sentimientos. Digan conmigo, mis sentimientos. Ese es uno de los grandes problemas. No solo suyo, de los pastores también. Y de los profetas también lo fue. Fíjese que me sorprende que Dios le dice a Samuel, Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Yo ya lo deseché. Ya lo expulsé. Ese no va a ser más mi siervo. Yo lo saqué ya. Eso me dice a mí algo precioso, hermano. Escúcheme. Dios no se guía por sentimientos. ¿Dice amén? Dios no se guía por sentimientos. Dios no es como nosotros. Nosotros tenemos una gran debilidad y es nuestros sentimientos. ¿Por qué Adán comió del fruto que le dio Eva a su esposa? ¿Por qué? Por sus sentimientos. Fue por sus sentimientos, y por los sentimientos, sean buenos o sean malos, es que el ser humano vive, hermano, de caída en caída. Cuando Cristo dice, no os afanéis por el día de mañana, ¿de qué está hablando? ¿Acaso no está hablando de sentimientos? ¿Acaso no está hablando de sentimientos, hermano? De ese sentimiento de angustia, de desesperación, de qué va a pasar por mí el día de mañana. ¿Qué voy a comer el día de mañana? ¿Qué me pondré el día de mañana? ¿No está hablando de sentimientos acaso el Señor? Cuando el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no está hablando acaso del corazón del hombre, de los sentimientos del hombre, de lo que el hombre piensa, que si no tengo algo que comer, me voy a morir? ¿Verdad que sí? ¿Pero qué está diciendo el Señor? Hay algo más valioso que la comida, que es la palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando Dios dice en Éxodo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Por encima de ¿qué? De tus sentimientos. Fíjese, ábralo allí, por favor, ábralo allí. Éxodo 15 me parece que es, o 6. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. No, Deuteronomio es, hermano, yo me equivoqué. Deuteronomio 6:5, mire, ábralo allí por favor. Léalo por favor. Acá ya lo tiene, acá ya lo tiene. ¿O no lo tiene todavía? ¿Todos tienen Biblia? 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu ser. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Punto. Mire, présteme atención acá un ratico. Las palabras que yo te mando, ¿qué le dice? ¿Estarán sobre qué? Tóquese su corazoncito, tóquese acá. Y diga conmigo, la palabra de Dios tiene que gobernar mis sentimientos y mis emociones. El problema es que llegado al punto, es al revés. La palabra no gobierna los sentimientos, sino que los sentimientos nos terminan gobernando a nosotros. Pero Dios no es así. Dios no es un Dios de sentimientos, y nosotros como hijos de Dios deberíamos aprender lo mismo, a no dejar que nuestros sentimientos nos gobiernen, porque allí está la ruina del hombre. Es mejor dejarse gobernar por los sentimientos, obedecer la palabra de Dios. ¿No está seguro? ¿Qué es mejor? Hable, hermano, no es de noche para que se duerma. ¿Qué es mejor? Obedecer la palabra de Dios.
En la palabra, en la obediencia a la palabra, hay vida eterna. Entonces Dios te da su ley, Dios te enseña su palabra y te ordena. Fíjese, es orden de Dios. Pon esta palabra que hoy te mando sobre tus sentimientos. Punto. Ponla sobre tus emociones. Ponlo sobre ti. Que Señor, es que no tengo, es que me hace falta, es que me siento sola, me siento solo. Pon la palabra sobre tu corazón, nada más. Es que Señor, me da miedo, me da temor. Pon la palabra sobre tu corazón. ¿Qué será de mí el día de mañana? Pon la palabra sobre tu corazón. Aunque padre y madre me dejaren, con todo, ¿qué dice? Jehová me recogerá. Pon la palabra sobre tu corazón. Pero desfilan 3 hermanos de David y Jehová los desecha. ¿Sabe por qué los desechó? Porque estos tenían sus sentimientos por encima de la palabra de Dios. Eran israelitas. Como muchos de nosotros, siendo cristianos, vivimos gobernados sobre nuestros sentimientos. Por eso le digo que es importante tener un corazón quebrantado delante de Dios. Porque cuando yo tengo un corazón quebrantado, yo examino cuáles son las cosas que me están gobernando, los sentimientos que me están ganando. Y eso yo tengo que entregar al Señor y yo tengo que rendirlos al Señor. Dice amén. Amén. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta? Medite un ratito, por favor. ¿En qué inviertes más tu tiempo? ¿Qué haces a escondidas que nadie sabe? ¿Qué te está gobernando? A muchas personas les gobierna el sentimiento, sus emociones, sus vicios. Les empiezan a gobernar. A otros el amor por la riqueza les empieza a gobernar. A otros los afanes los gobiernan. Otros quieren ser como los demás son. Si los demás son ricos, yo también quiero ser rico. ¿Cuál fue el problema de la parábola, hermano, de la semilla que cayó entre piedras? De la que cayó entre espinos. ¿Cuál fue el problema de la que cayó junto al camino? ¿Cuál fue el problema de ellos? ¿Qué representan las piedras? ¿Qué son las piedras, hermano? ¿Qué son los espinos? Son afanes, son sentimientos, son cosas que no nos dejan buscar a Dios. Si mi esposa no busca, yo tampoco busco. Si mi esposo no va, yo tampoco voy. Si mi marido no quiere orar, yo tampoco oro. Si él no quiere buscar a hermano. ¿Sabe alguien que aprendió a gobernar sus sentimientos? Josué. Si ustedes no quieren servir a Dios, ¿qué dijo? Sigan al Dios que ustedes quieran, pero mi casa y yo serviremos al Dios eterno, al Dios de mis antepasados. Qué cosa tan tremenda, hermano, que alguien en una familia diga, qué pena me da que no quieran buscar a Dios, pero yo sí lo voy a buscar. Punto. ¿Qué está haciendo? Está poniendo la palabra de Dios por encima de sus sentimientos. Hay padres que les dicen a los hijos, si tú sigues ahí, olvídate, tú no tienes herencia, olvídate que soy tu papá. Lo he visto, hermano, en mi vida he visto como unos 4 casos de esos. Olvídate, yo no soy tu papá. A un hermano de aquí de la iglesia le dijeron eso. Con que te hiciste hermanito y te casaste por la iglesia, olvídate, tú no tienes herencia ya. Así le dijeron. Ay, hermano. ¿Y qué pasa con los sentimientos de nosotros? ¿Qué sucede? Ay, no, es que mi papá, es que mi casa, es que mi familia, es que mi herencia. ¿Qué voy a hacer sin herencia? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿Y de qué le sirve al hombre, hermano, tener el amor de todas las personas y de todo el mundo si al final Dios no lo ama? ¿De qué le sirve al hombre, hermano?
Por eso el salmista David lo entendía. Que siendo el último hijo, el menor de todos, lo botaron allá a cuidar las ovejas. ¿Sí se da cuenta? Que, o sea, hermano, David fue desechado. ¿Sí se da cuenta? David era desechado por su propia familia, por sus propios padres. ¿Cómo usted puede ver que teniendo 7 hermanos grandes, fuertes, lo mandan al menor, hermano, a pastorear las ovejas? Tremenda responsabilidad. El mismo David lo dice, que habían osos y habían leones, que querían comerse las ovejas. ¿En qué cabeza cabe, hermano, que al último, al más débil, al menor, lo manden a exponerse? Ni siquiera eso. Trae a tus hijos, le dijo el profeta Samuel. E Isaí vino trayendo, ¿cuántos vino trayendo? 7. ¿Y cuántos tenía? 8. Y yo me imagino cómo Isaí estaba, hermano, cuando iba el 6.º hijo desfilando y Jehová lo desechaba. Y pasa el 7.º. Y Isaí dice, bueno, pues ya ninguno ha sido. Y es el profeta el que le dice, estos son todos tus hijos, no hay más. Porque a ninguno ha escogido el Señor. Y el Señor no puede equivocarse. El Señor me dijo, de la casa de Isaí es el que debo ungir. De los hijos de Isaí. Ya no tienes más hijos. Debes tener más hijos porque el Señor no se equivoca. El Señor no miente. Ah, no, sí hay uno, dice Isaí, pero está él con las ovejas, está cuidando las ovejas. Y mire lo que hace Dios, con el humilde lo exalta. Dice amén. Amén. Dios exalta al humilde. ¿Sabe qué dijo el profeta? Nadie se me sienta a comer. Si no, viene Él. Nadie. Que nadie pruebe un bocado, que nadie coma hasta que venga el último hijo de Isaí. Y cuando entra el último hijo de Isaí, apenas entra el Señor, habla a Samuel y le dice, Samuel, úngelo, levántate y úngelo. Pero Samuel también tenía un problema. Samuel también tenía, y mire, por eso le digo que es un problema incluso hasta de los profetas, los sentimientos. Mire cómo se enganchó el corazón del profeta Samuel con el rey Saúl. Que Dios tiene que decirle al profeta, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? O sea que amaba a Saúl a Samuel. ¿Lo amaba o no lo amaba? Lo amaba mucho. Tanto lo amaba, hermano, que lloraba. O lloraba por Saúl o lloraba por el pueblo, hermano, pero por algo lloraba Samuel. Pero el Señor le dice, mira, al que no me ama, yo lo desecho. Al que no me obedece, yo lo desecho. Al que hace lo que, hermano, vive haciendo lo que quiere, yo lo desecho. Ese es Saúl. Que ninguno de aquí, hermano, siga el ejemplo de Saúl. Que nadie siga el ejemplo de Saúl. Saúl era un rey, era un hombre que hablaba bonito, pero todo lo que hablaba era solo palabras, porque nunca quiso hacer la voluntad de Dios, jamás. Jamás quiso hacer la voluntad de Dios. Pero sí se da cuenta que incluso hasta el profeta, hermano, sus sentimientos, estaba llorando el profeta ahí. Y dice, ¿hasta cuándo lloras por Saúl? Ya no llores más por Saúl. ¿Sí se da cuenta cómo los sentimientos engañan, hermano? Sí, aún al profeta Samuel. No solo eso, sino que cuando entra el primer hijo, ¿cómo se llamaba el primer hijo? ¿Cómo se llamaba? Que pase a la clase de los jóvenes. Eliab. ¿Cómo era Eliab? ¿Cómo era Eliab? Alto y fuerte. Fíjese, Eliab, hermano, era alto y era fuerte. Y cuando pasa, ¿qué sucede con el profeta Samuel? Nuevamente le engañan sus sentimientos. He ahí, dice, el ungido de Jehová. Ahí está, porque lo vio
alto y lo vio fuerte. ¿Parecido a quién? Parecido a Saúl. Dice que Saúl era alto, que todo el pueblo le daba por el hombro. O sea, él era una cabeza más alto que todos. Y era apuesto, de buen parecer. Y cuando Samuel lo mira, dice, él es. No me queda la duda que él es. Y Dios le da una enseñanza tremenda al profeta Samuel. Y nos la da a nosotros también. Yo no veo lo que el hombre ve, dice el Señor. Porque el hombre ve solo lo que está delante de sus ojos. Yo miro el corazón. Aleluya, hermano, eso me encanta. Eso me encanta. Porque el Señor conoce lo que hay en el corazón y escoge de acuerdo a las cualidades que hay en el corazón. Diga conmigo, las cualidades del corazón. Podemos tener aquí un hombre y otro hombre y otro hombre. Y de los tres, podemos tener una persona que ama y se humilla de todo corazón. Que tal vez, hermano, no sabe hablar muy bien, tal vez no es muy elocuente. Pero cuando se trata de obedecer la palabra, la obedece sin refutar nada. La obedece sin preguntar. ¿Sabe cuál era la orden que se le dio a los reyes de Israel? ¿Sabe cuál era la orden? Obedezcan sin preguntar. ¿A quién debían obedecer? A los profetas de Dios. Obedezcan sin preguntar. Dígale al que está al lado suyo, obedece la palabra de Dios sin preguntar nada. No hay que preguntar. Porque alguien por preguntar mucho es que lo dejaron mudo. ¿A quién fue? ¿Se acuerda? ¿A quién lo dejaron? Al papá de Juan el Bautista, Zacarías. Por andar de preguntón, lo dejaron mudo. Y ese va a ser tu castigo. ¿Por qué? Porque no creíste a la palabra del Señor. Es que cuando Dios te habla, no hay que preguntar, hermano, cosa alguna. Lo que hay que decirle, Señor, ayúdame, que yo pueda obedecer, nada más. Que yo pueda llevar a cabo, Señor. Dios te dice, esta es mi voluntad, este es mi deseo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que debes hacer. Hermano, y usted se ponga a preguntar, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué? No pregunte nada. Sencillamente dígale, Señor, que yo puedo obedecer tu palabra. Nada más. Nada más. Si el Señor lo escoge para algo, es porque Dios vio una cualidad en el corazón suyo. No le estoy exaltando a usted, ni estoy diciendo que usted sea grande, sino que sencillamente Dios ha venido trabajando una cualidad. Porque ¿quién hizo el corazón de David así, conforme al de Dios? ¿Quién lo hizo? El mismo Dios. ¿En dónde lo hizo? En el desprecio. Diga conmigo, en el desprecio. Diga conmigo, en el peligro. Diga conmigo, en las necesidades. ¿Acaso no era eso lo que pasaba el salmista David? ¿O no ha leído el Salmo 23? ¿Cómo es el Salmo 23? ¿Qué dice? Él es mi pastor. Primera cosa, mire, cuando David está pastoreando sus ovejitas, él dice, así como yo pastoreo esas ovejas, así quiero que Dios me pastoree a mí. Cuando veo que una ovejita se está yendo, el pastor coge la vara y la retiene, les guía con la vara. No es que les está entrando a vara, no, es que les va guiando, les va cuidando.
Entonces David dice, yo soy esa ovejita y el Todopoderoso es mi pastor. Yo tengo que aprender a ser manso como esa ovejita, dice David. Tengo que aprender a ser manso. Porque si no, no puedo dejarme pastorear. Entonces dice, mire, en el peligro, en las necesidades, ahí es cuando el corazón de David se iba moldeando, lo iban preparando. Por eso dice el salmista David, tú adiestras mis manos. ¿Para qué? Para la batalla. Si el Señor te escoge, es porque ya el Señor hizo un trabajo en ti. Y ese trabajo es porque el Señor ha puesto cualidades en ti. Hermano, incluso puede ser que hasta otros no tengan, como los 7 hermanos de David. Pero el Señor hace algo. No te enaltezcas y no digas, no, es que yo... No, hermano, no eres nada. No eres nada, hermano. No somos nada nosotros. Todo es gracia y misericordia de Dios. Es ahí donde lo trabajaron. Entonces dice, aunque andare por valle de ¿qué? De sombra de muerte. O sea que vamos a andar por valle de sombra. Vamos a andar por valle de sombra de muerte. ¿Ah? O sea, ¿qué es eso? Valle de sombra de muerte, ¿qué es eso? Que a veces parece que ya nos vamos, hermano. ¿Le ha pasado a usted, hermano? Parece que ya nos vamos. O con enfermedad, o con peligro, o con algo. Pero ¿qué dice el salmista David? El Señor es mi pastor, y nada me faltará. Entonces, hermano, es ahí donde el Señor va tratando el corazón. Pero tienen que haber esas cualidades en nosotros. Porque aquí hay, hermano, llamados. Diga conmigo, muchos llamados, pocos escogidos. La salvación de Dios es así. Entonces Samuel llama a los 7 hermanos, a todos los hijos de Isaí. Isaí muestra a estos. Ahora, fíjense que es precioso que Eliab significa, el nombre Eliab tiene un significado bonito. Ya le dije a Isaí qué significaba. ¿Qué significaba Isaí? Entregar, dar. Eso significa Isaí. Diga conmigo, primera cosa, mi casa tiene que estar dispuesta a servir a Dios. Mi corazón tiene que estar dispuesto a servir a Dios. Por algo es que pasa esto, no es de la nada. Dios dice, de la casa de Isaí. Mire, si lo parafraseamos y lo ponemos, es lo que Dios le está diciendo al profeta Samuel, de la casa del que entrega, del que da, del que no reserva, ¿verdad? El significado del nombre me refiero. Aunque Isaí, hermano, tenía un corazón también medio terco, pero el nombre, el significado del nombre es lo que Dios está diciendo. De él, de esa casa de Isaí, es de donde yo he escogido un rey para mi pueblo. O sea que nosotros debemos estar siempre dispuestos ¿a qué? A dar. Si el pastor se acerca a usted y le dice, hermano, escúcheme por favor, ayúdeme por favor en esto. Venga, ayúdeme en esto, o ayúdeme haciendo aquella cosa, o ayude haciendo esto. ¿Qué dice usted? Yo justo vengo cansado. Usted no sabe, pastor, yo cómo ando. Usted cómo no hace nada. Yo vengo cansada, hermano. Yo vengo cansado. Yo vengo, vea, me vengo a sentar y nada más. Si es posible, páseme un cafecito. ¿A qué viene usted a la iglesia? ¿O a ser servido? Venga siempre dispuesto a dar. Porque el Señor dice, ¿de dónde escojo yo? ¿De dónde escojo? Del que da, del que entrega. De ese escojo. No escojo del mezquino, del que retiene. De ese no escojo nada. De ese no escojo nada, no llamo nada. Entonces, es precioso, hermano, esto que el Señor nos muestra aquí, porque Isaí es de donde el Señor escoge. Eso me dice a mí que si yo tengo un corazón mezquino para con Dios, un corazón cerrado para con Dios, un corazón donde mis sentimientos están primero, si yo vengo cansado a la iglesia y veo alguna necesidad,
y me quedo ahí sentado. Veo que hay una basura ahí, hermano, una funda, alguien comió y dejó allí. Y yo me siento al frente de eso. Bueno, Padre, vamos a orar. Sentadito allí, el pastor dice, póngase de pie. No, ahorita no tengo fuerza para nada, quiero sentarme, no quiero hacer nada. Hermano, no somos los que damos. No somos, sino, hermano, los que retenemos, los que no entregamos. Siempre que usted, hermano, venga a la iglesia, tiene que venir dispuesto ¿a qué? A entregarse a Dios, a entregar su corazón, su vida, con lo que Dios le ha dado. ¿No se ha preguntado usted, con lo que Dios le ha dado, qué puedo yo hacer para el servicio de Dios? ¿No se ha preguntado eso? ¿Qué hace falta en la iglesia? Que alguien haga algo. Yo, Señor, yo quiero estar allí. De ahí escoge el Señor, de la casa de Isaí, del que entrega. Acuérdese la cualidad de la esposa de la que le dio de beber a los camellos. ¿Cómo se llamaba? Hágame acuerdo, hermano, Rebeca. Amén. ¿Qué significa Rebeca? Servicial, hermano. O bueno, aunque no significa eso el nombre, pero él le dijo, daré a tus camellos, te daré a ti y también daré a tus camellos. Ella no le dijo, Señor, coja usted el agua, yo estoy cansada, yo tengo que hacer cosas. Usted no sabe, me están esperando en la casa, tengo que cocinar. Usted no conoce mis días. ¿Cuántos son ocupados aquí? ¿Cuántos somos ocupados? El que no dijo nada es desocupado, hermano. ¿Cuántos son ocupados? Amén, todos somos ocupados. Todos tenemos responsabilidades. Pero ¿qué te dice el Señor? ¿Qué te dice el Señor? Bienvenido. ¿Qué te dice el Señor? Primero yo y después tú. Amén. ¿Usted no cree que yo muchas veces he venido, hermano, con un dolor aquí, un dolor de pies, hermano, que me mata? Con ganas de sentarme. A veces cuando usted me ve arrodillado, no es, hermano, porque quiera tal vez solo arrodillarme por arrodillarme. A veces me duelen mucho los pies. O a veces, hermano, es que quiero rendirme al Señor. Casi siempre. Pero vengo a veces con un dolor de pies. Y en el momento de la adoración, en el momento allí, hermano, ay, bendito Dios, se me va todo dolor, hermano. A veces no, a veces me subo al altar y sigo con dolor de pies. Pero mientras voy predicando, aunque usted, hermano, no lo crea, todo dolor se va. Aunque no lo crea, créalo, hermano. Cuando usted predique en el nombre del Señor, lo va a ver. ¿Dónde también quedaría el dolor, hermano? ¿Dónde quedaría todo? ¿Pero por qué? Porque venimos dispuestos ¿a qué? A dar. Entonces de allí escoge el Señor. De la casa de Isaí. Isaí significa dar, entregar. El Señor te está pidiendo algo. Algo que te gusta, algo que amas, algo que no quieres soltar. Pero que a Dios no le agrada. Que está mal. Una relación de noviazgo donde ya empiezan a tener relaciones sexuales antes de casarse. Y el Señor dice, no, así no es. Entrega eso, esa área de tu corazón, entrégala. Dame, dice el Señor, eso. No vivas así. Primero yo, después tú, dice el Señor. Primero mi palabra, pon mi palabra, Deuteronomio 6:5, pondrás esta palabra sobre tu corazón. Y amarás al Señor con todo tu corazón. Que no es un sentimiento, que es una ley dada por Dios y que debe ser cumplida. Primero Dios, después tú. Y Dios te está hablando y te está diciendo entrega, entrega. Y a alguien le pidieron a su hijo. No solo tu hijo, le dijo, al que más amas. Ese me lo vas a entregar a mí. ¿Sabes por qué?
Porque no debes amar a nadie más que al Señor. O sea, poner a alguien por encima del Señor es lo que está diciendo. Nosotros podemos amar a todos. Pero primero, ¿quién? El Señor. Cuando tú aprendes a amar al Señor primero, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu novia, ni tu novio, ni tu hermana, ni el mismo diablo, ni el mismo infierno te van a apartar del Señor. Cuando aprendes a amar al Señor, primero el Señor. Por eso dice, primero el reino de Dios, y todo viene por añadidura. Fíjese, hermano. Entonces, dame a tu hijo, el que más amas. ¿Qué hizo Abraham? Hijo, vamos a presentar ofrenda al Señor. Pero en la iglesia el pastor dice, hermanos, no en yugo desigual. Y no lo vuelvo a ver más, hermano, ya no viene más a la iglesia. O no, hermanos, por favor, hagan esto, obedezcan la palabra, hermano. O mire, con lo que más se pelea la gente. Hermano, no escuche música mundana. Ya no voy más a la iglesia. Ya no voy más a la iglesia. Es muy exagerado el pastor. Yo no soy exagerado, ¿sabe? El Señor dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, no voy a hablar de la música, hermano. Puede tranquilizarse, no voy a hablar de la música. Pero ayer, consentimiento, dice. Amén, consentimiento de la música. Sí, hay música que es muy sentimental. Pero ayer me encontré con un hermano de hace años, un hermano de hace mucho tiempo. Y estuvimos pues conversando y me subí al carro de él porque teníamos que ir a ver unas cosas. Y él estaba escuchando al Chente. No sé cuántos han escuchado al Chente o lo conocen. O lo conocían porque ya murió. Vicente Fernández, ¿no? ¿Sí? Y él estaba escuchando al Chente. Y digo, varón, ¿qué ha pasado contigo? Digo, tú, ¿por qué estás escuchando esa música? Digo, ¿tú eres cristiano? Ponte unas alabanzas, pon algo, digo. Dice, no, mi hermano, mira, dice, ese es el problema de ustedes, dice que son muy exagerados. Son muy exagerados, dice. Dice, sí, es música para alegrar el alma, dice. Para alegrar el alma. Me siento bien, mi alma se siente bien así. Y empieza a cantar, verás que no he cambiado. Así. Sigo siendo el mismo, dice. Sigo siendo el mismo, dice. Le digo, no eres el mismo. Porque tú estás poniendo primero tus sentimientos antes que la palabra de Dios. La palabra dice con salmos, con himnos y con cánticos, ¿qué? Reggaetonales. ¿Con qué dice? Espirituales. ¿Qué quiere decir espirituales? Diga conmigo, espirituales. ¿Qué quiere decir espirituales, David? Eso mismo. ¿Qué quiere decir espirituales? Dígalo nomás. Nosotros somos alma, cuerpo y... Entonces, cuando dice espirituales, ¿qué quiere decir? Eso, que edifiquen tu espíritu, ¿verdad? O sea, que tengas comunión con papá. Procura que todo lo que escuchas te lleve siempre a tener comunión con Dios. ¿A quiénes se les dice eso? A los espirituales. Porque dentro de la iglesia puede haber espirituales y no espirituales. Los espirituales, los carnales y los niños espirituales. A los que no han madurado todavía. Entonces, procura escuchar lo que Dios te dice que escuches. Lo que edifica tu espíritu. Lo que te conecta con Dios directamente. Miren, eso es precioso.
Todo puedes escuchar, ¿verdad que sí? Pero no todo te conviene. Punto. Entonces yo le decía, no. Digo, no quiero juzgarte, no estoy juzgándote. Solo déjame enseñarte algo, le dije. La palabra de Dios dice, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Pero cuando tú me dices, esto le hace sentir bien a mi alma, tú estás poniendo tu alma por encima de la palabra. Y ahí hay un gran problema. Porque yo digo, esto me gusta a mí. A ver, dígalo. Esto me gusta a mí. Dígalo otra vez, esto me gusta a mí. Pero ahora ya no debe decir eso. ¿Qué debe decir usted? Esto le agrada a Dios. Punto, nada más. Nada más. Esto le agrada a Dios. Entonces la primera cualidad es estar dispuesto a entregar. De la casa de Isaí me he preparado un rey. ¿Cuántos están dispuestos a entregar? ¿Están dispuestos a entregar? ¿David? ¿Sí? ¿Qué le vas a entregar al Señor? ¿Qué le va a entregar usted al Señor? ¿Qué le va a entregar usted al Señor? ¿Tú qué le vas a entregar al Señor? Acá, ¿qué le van a entregar al Señor? ¿Tú qué le vas a entregar? ¿Qué le vas a entregar tú? ¿Qué le vamos a dar, David? ¿Tú qué le vas a dar al Señor? Cada uno, ¿qué le va a entregar? ¿Qué le va a entregar? ¿Qué le está pidiendo Dios? Todo, el Señor le está pidiendo todo, pero el Señor es paciente, hermano, que usted vaya entregando cosita por cosita vaya entregando. El Señor es paciente y Él va haciendo la obra, la obediencia, porque de ahí el Señor escoge del que está dispuesto a entregar a Dios. Pues Dios sabe que eres débil. Dios sabe que eres débil. Dios sabe que todavía cuando te vas a cortar el cabello, te depilas las cejas también. Dios lo sabe. Dios sabe, hermano, por molestar. Dios sabe, hermano, en cada uno. Escúchame, por favor, escúchame. Dios sabe que eres débil. Dios sabe cuáles son tus luchas, cuáles son tus debilidades. Dios lo sabe. Pero ¿quién está dispuesto a entregar eso al Señor? ¿Y quién le dice al Señor que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad? Había un hombre que tenía 2 hijos. Y le dijo a los 2, hijos, vayan por favor al campo y hagan por favor lo que yo les digo que hagan. Y el primerito, ¿qué dijo? Amén, dijo, yo voy, padre, le dijo. Sí voy. Y el otro le dijo, no voy. Pero dice que llegada la hora, el que dijo no voy, se arrepintió. Y dijo, Señor, ¿cómo voy a estar desobedeciendo a mi padre? No, voy a ir y voy a obedecerle. Y el que dijo que sí, no fue. ¿De quién se agradará más el Señor? Del que hizo, del que fue. Por eso dijo que muchos postreros llegarán a ser primeros. Porque esos sí están dispuestos a obedecer. Esos están dispuestos, hermano. Esos son de la casa de Isaí. Déjeme decirle. Esos son de la casa de Isaí. ¿Cuántos de aquí son de la casa de Isaí? Eso solo por ponerle un ejemplo. No estoy diciendo que usted sea descendiente de Isaí. ¿Cuántos son de la casa de Isaí? De los que están dispuestos a dar al Señor. Amén. Algunos no están dispuestos a dar ni un amén, hermano. Peor va. Diga amén, hermano. Amén. Estamos dispuestos a dar. Y es de ahí de donde el Señor escoge. El primer hijo, Eliab, subráyelo ahí, por favor. Eliab me sorprende mucho. ¿Sabe qué significa el nombre Eliab? Significa Dios es mi Padre. Bonito, ¿verdad? Bonito nombre, ¿sí o no? Dios es mi papá. Dios es mi Padre. Qué lindo ponerle al hijo Eliab.
El significado me refiero. Dios es mi Padre. Pero a veces, hermano, solo hay un nombre y nada más que un nombre. Cuando Eliab entra primero, era alto. ¿Cuáles son las cualidades de Eliab? Era alto, era fuerte, era musculoso, casi como los hermanos. Hermano, era fuerte Eliab, era alto y de buen parecer. Amén. Casi como su esposo, hermana. No escucho amén. Amén. Así, aunque sea, dígalo por fe, hermana, dígalo por fe, hermana. Con los ojos de Cristo, aunque sea, viendo. Hermano, escúcheme, pero Eliab tenía un gran problema. Hermano, aunque la apariencia de Eliab era atractiva, Dios dice, yo lo he desechado. Eliab, cuando la Biblia habla de altura, en este caso, habla de orgullo. ¿Sí? Apúntelo allí. Una de las cualidades de Eliab era el orgullo. ¿Sí? Era su, hermano, su forma de ser. Era su corazón altivo. Y sabe que Eliab vuelve a aparecer más adelante. Eliab tiene un problema. Y usted se va a dar cuenta por qué Dios no lo escoge. ¿Por qué Dios no escoge a Eliab? Dios no tiene problema con la altura, hermano. Dios tiene problema con el orgullo del corazón. Agradézcale a Dios si es chaparrito. Agradézcale a Dios. Bueno, aquí hay chaparritos también que son muy orgullosos, ¿no? De todo hay. Pero, como acá dice amén. Pero, mire, abra en Primera de Samuel 17:28. Primera de Samuel 17:28. Más adelantito nada más. Lea a alguien, por favor. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Que a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Punto 1. Présteme atención. Quiero que alguien lea el 26, el 17:26, para entender un poquito mejor de qué estaba hablando Eliab. A ver, otra persona léalo, por favor. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: Siga. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire, ¿qué estaba hablando David? ¿Estaba hablando cosa buena o cosa mala? ¿Qué estaba diciendo David? ¿Algo bueno o algo malo? Algo bueno. David lo que está David haciendo, no sé si usted se da cuenta, pero cuando a David llega, ve toditos los soldados temblando, muertos de miedo. ¿Y qué hace David? Empieza a hablarles con fe. Y le dice, ese es un incircunciso. ¿Cómo se atreve a retar a los escuadrones del ejército del Dios viviente? Y de paso escucha que el rey va a dar regalos al que mate a ese incircunciso. Entonces David se acerca y dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el rey? Les empieza a preguntar. Pero David empieza a hablar con fe, hermano. David habla con fe. ¿Sabe que a los Eliabs no les gusta escuchar a aquellos que hablan con fe? Al orgulloso, al altivo, no le gusta escuchar a los humildes hablar con fe. No les gusta. Les disgusta, hermano, les enoja ver que otros ganen batallas por fe. Ahora, fíjese, de eso es lo que está hablando. Siga la lectura, por favor. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia
y la malicia de tu corazón, que Wow. para ver la batalla has venido. ¿Sabe qué? Otra de las cualidades de Eliab, escuche, otra de las cualidades de Eliab es que Eliab juzga sin saber, sin ver. Mire, ¿de qué le está acusando a David? Yo conozco la malicia de tu corazón, dice. El corazón de David era así. ¿Era malvado el corazón de David? No. Hermano, si hubiera sido malvado, David hubiera ido a vender las ovejas del padre. Si hubiera sido malvado, hubiera dejado que maten a todas las ovejas y él no se hubiera arriesgado. Acuérdense de Saúl, le mandaron a buscar a Saúl a la asna. ¿Y qué hizo Saúl? Ya se regresó, ya no le encontré nada, me regresé. David, cuando un oso, un león cogía una oveja, ¿qué hacía David? Peleaba con el oso, peleaba con el león hasta recuperar la oveja, porque él amaba las ovejas del padre. Entonces no era el corazón de David así. Pero Eliab es tan orgulloso, es tan altivo, que se atreve a juzgar a David sin conocer su corazón, sin conocerle. Hermano, déjeme decirle una cosa, tenga mucho cuidado con el orgullo. Tenga mucho cuidado con la altivez. Y tenga mucho cuidado con el juzgar sin saber, sin conocer. Porque Dios me ha dicho algo. Dios me lo ha dicho. Yo haré callar, me dijo el Señor, a la boca soberbia, a los que hablan con soberbia. Aquellos que hablan de mis siervos sin saber, sin conocer, sin entender. Yo haré callar a los soberbios. En su tiempo, el Señor hará callar. No se preocupe si hay alguien, hermano, que habla mal de usted y ni siquiera sabe de qué está hablando. A veces uno cae en una circunstancia que no sabe ni de qué están hablando, hermano, pero resulta que ya lo involucraron a usted y ya dijeron que usted es así, es asado, es cocinado y viene por esto, y viene a esto, y viene al otro, y viene a esto, hermano. Y uno, pero ¿qué tengo que ver yo en eso? Y el Señor dice, tranquilo, yo voy a hacer callar la boca de los soberbios. No pelees tú, dice el Señor, yo voy a pelear. Pero usted debe tener mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Usted, hermano, no debería y no debe tener las cualidades de Eliab, porque el Señor desecha eso. El Señor desecha. Proverbios me parece que es las 7 cosas, ábralo por favor. 7 cosas aborrece Jehová, o 6 cosas, y la 7ª es abominable. Y es el que pone discordia entre los hermanos. Proverbios 6, 16 al 19. Fíjese lo que dice allí. Alguien léalo rapidito, por favor. 6 cosas aborrecerá Jehová, y aún 7 abomina su alma. Amén. Sus ojos activos. Primera cosita, a ver. Aborrece. A ver, 6 cosas son, ¿qué dice? Aborrece el Señor 6 cosas, pero la 7ª le es abominable, dice. A ver, primera cosa que el Señor aborrece. Los ojos altivos. Míreme acá. ¿Qué es los ojos altivos? ¿Cuáles son los ojos altivos? Aquellos que miran a los demás con ira, con enojo. El que se enoja rápido. El que se disgusta rápido. A ver, Eliab, David llega, ¿y qué pasó con Eliab? ¿Qué dice? Se enciende en ira, se disgusta, se enoja. Usted escucha que alguien está discutiendo y ¿qué hace? ¿Cómo reacciona usted? ¿Le echa más leña al fuego? ¿Va gritando más que los otros? Porque nosotros pensamos que el que grita más es el que va a estar por encima de los demás. Hermano, o usted apacienta la ira. Entonces fíjese, dice que Eliab se encendió en ira, se enojó. Ahora sí se da cuenta por qué Dios lo desechó. Eliab no era humilde. Eliab no era pacificador. Imagínese un rey, hermano, que algo sucede y se enciende en ira. Imagínese usted un pastor, hermano, que ni bien el hermano está así cabeceando, se enciende en ira el pastor, hermano. No, el hermano no.
En otro lado, aquí no pasa. Alguien decía, ya en Marte pasa, aquí no. ¡Hey, hermano, qué le pasa! Váyase a dormir en su casa, aquí no venga a estar durmiendo. El hermano no avanza a escuchar nada, hermano, porque está dormido. Imagínense tener un pastor que se enciende en ira rápido. ¿Ah? Que se enoja, que se disgusta rápido. Ahora, imagínense tener padres que se enojan y se disgustan rápido. ¿Sí? ¿Sabe torcer los ojos usted? Sí, ya sí he visto, aquí tuercen bastante los ojos. Al pastor a veces ha pasado. Uf, este pastor. Lo he visto. ¿Qué dice el Señor que aborrece? Los ojos altivos. El Señor dice, eso desecho. Al que tiene ojos altivos, queda fuera. Eso no lo escojo. No, aunque esté en la casa de Isaí, a ese no lo escojo. ¿Sí? Y ve, ¿qué más dice? El segundo, ¿cuál es? La lengua mentirosa. Mire usted, hermano, el que anda hablando cosas que no son. Tenga mucho cuidado. Tásquese la lengua antes de hablar. Porque, nuevamente, ¿por qué le hice leer Proverbios? Porque Eliab cumple toditas esas cosas que dice Proverbios. ¿Qué hizo Eliab cuando le dijo, yo sé que eres, ¿qué dijo? Malvado de corazón. ¿Qué estaba diciendo? ¿Una verdad o una mentira? Estaba mintiendo, hermano. Estaba mintiendo. Ajá. ¿Qué más? Lengua mentirosa, hermano. Tásquese la lengua. La mano derramadora de sangre inocente. O sea, ese es el que juzga sin saber. El que condena sin saber. ¿Qué mismo ha pasado? ¿Ah? Al culpable lo deja libre, al inocente lo mata. Siga. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Sí? Tiene mucho que ver con el desorden, con lo sexual, con el desorden de los sentimientos. ¿Y qué más? Los pies presurosos para correr al mal. Los pies que corren a hacer lo malo y... El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Usted tiene que ser, hermano, usted tiene que ser como el pegamento que une, no que separa, no rompe. ¿Sí? Yo le digo, imagínese tener esto dentro de una casa. Eso es una locura. Imagínese tener eso en un matrimonio. Ojos altivos, poner discordia el uno con el otro. Ay, hermano, eso es una locura. De ahí el Señor no escoge. El Señor, ¿qué hace con eso? Desecha. Los desecha. Entonces, fíjese, y le dice, yo sé que has venido a ver la batalla. Es como diciendo, yo sé que has venido a verme pelear a mí, pero tranquilo, David. Entonces Eliab, hermano, es altivo, habla demasiado y hace poco, porque Eliab era cobarde. Eliab aparentaba ser fuerte, pero era cobarde. Era muy cobarde. Tal cual como lo es el chismoso. ¿Sabe usted que el chismoso nunca le cae mal a nadie? Pero a la vez le cae mal a todos. Todos saben que es chismoso. Se lleva con todos. Porque no pelea con nadie. Porque con el que está chismeando en ese momento, habla bien. Pero si va a chismear vuelta con el otro, habla mal del que estaba hablando bien. Y empieza a hablar mal de ese, pero habla bien con el que está hablando ahora. Fíjese. Eliab aparentaba ser fuerte, pero era débil. No pudo enfrentar a Goliat. ¿Por qué no lo pudo enfrentar? Porque no había fe en su corazón. Porque no estaba lleno de la presencia del Señor. Porque a diferencia de David, a David le ungieron con aceite. Y el Espíritu de Dios, dice la palabra, que se quedó a morar en él. Fíjese usted. Pero hay algo importante también que resaltar aquí en el 16:1.
Vamos rápidamente allí. Porque Dios le dice a Samuel, deja ya tus sentimientos por Saúl. ¿Y qué le dice? Llena tu cuerno de aceite. Hermano, déjeme decirle una cosa. Deje ya sus sentimientos a un lado y llene su copa. Escúcheme, por favor, escúcheme. Llene su copa de aceite. O sea, llénese de las cosas de Dios, llénese de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios le dice a Samuel. Llena tu copa de aceite porque te voy a mandar a hacer algo. Vas a ir a ungir a alguien. ¿Ah? Entonces, Eliab es orgullo. Ahora, Abinadab, subráyelo, ese está en el 8, más abajito. El Señor ya le dice, yo desecho. Y sabe que Abinadab no significa tampoco algo malo, hermano. Abinadab no significa algo malo, sino que ¿sabe qué significa Abinadab? Padre de generosidad. Eso significa Abinadab. Generoso. No solo generoso, sino que de todos los generosos, el más generoso. Mire usted, Abinadab era generoso, pero nuevamente solo era nombre. ¿Cuántos ayudaban a David en su labor de cuidar a las ovejas? Nadie, ninguno aparece. Cuando Isaí le llama a David, le dice, ven, anda, dale comida a tus hermanos. David está solo. Cuando David está peleando con el oso y el león, David está solo. El Señor estaba con él. Pero, ¿qué significa Abinadab? Generoso, pero no era generoso. Ahora, mire, estas son cualidades, hermano, si lo ponemos así, que sí debemos tener en nosotros. Porque Isaí es el que da, el que está dispuesto a servir. Eliab, ¿qué significa? Dios es mi Padre. Primero Dios. ¿Qué significa Abinadab? Generosidad, generoso. Por lo menos el nombre, hermano. Pero tiene un buen significado. Pero aunque ellos no eran nada de eso, pero tenía un buen significado. Y Sama, el último nombre. Sama. Este nombre es un poco extraño, hermano, porque este nombre significa desierto, ruina. Medio raro, hermano, ¿por qué le pusieron ese nombre? No le vaya a poner a sus hijos Sama, hermano. Pero significa desierto, soledad significa Sama. Y eso nos habla a nosotros de algo, hermano. En el corazón de Isaí no estaba bien. Pero miren lo que dice Jueces 16:15. Y primera de Samuel 17:13. Primera, lea por favor Samuel 17:13. Primera de Samuel 17:13. Léalo allí. Los tres hijos mayores de Esaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Los tres fueron a la guerra. Es interesante que no se hable de los demás, ¿no? Pero se habla de los tres. Los tres fueron a la guerra, pero entre los tres no hacían uno. Fíjese, hermano. Entre los tres no hacían uno. Y aunque sus nombres, el nombre de los dos primeros por lo menos significaba algo bueno, no tenían nada de eso. Por eso el Señor los desecha. Por eso el Señor los saca. ¿Quieres tú que el Señor te escoja? ¿Quieres ser escogido por el Señor? Escúchame. Muchos son llamados, pocos escogidos. El Señor mira las cualidades del corazón. La primera cosa que usted tiene que hacer es dejar que la palabra esté por encima de tus sentimientos, por encima de tus emociones, por encima de todo lo que tú deseas.
que primero esté la palabra de Dios. Porque si tú te basas solo en lo que tus ojos ven, entérate que Dios no es así. Dios no obra así. Rubio, alto, hermoso, con ese me quiero casar. El Señor dice, yo no miro como tú miras. Ay, entonces Señor me va a dar un chaparro. Eso déjale en la voluntad del Señor, hermano. Eso déjale en la voluntad del Señor. Pero ¿qué es mejor? ¿Tener un hombre rubio que te haga sufrir o tener un hombrecito quemadito, pero hermano que te ame? Que le ame, que le honre, que honre a Dios. Primero Dios. Así es como Dios escoge. Entonces hay cualidades, diga conmigo cualidades. ¿Hay en ti las cualidades que había en David, hermano? ¿Hay en ti esas cualidades? Llega el profeta, David se arrodilla, el profeta lo unge, no pregunta nada, no dice nada. Sencillamente lo ungieron, el Espíritu de Dios vino sobre él y de ahí empezó todo el camino de David. Fíjese, hermano, eso es algo precioso. Hay cualidades que Dios desecha, hay cualidades que Dios ama, escoge. Y cuando hay esas cualidades, Dios escoge. Nunca comete el error de poner sus sentimientos por encima, porque el que cometió eso, hermano, como le decía en Reyes, me parece que le dije, es Sansón. Léalo por favor allí. Jueces 16:15. Jueces 16:15. Léalo ahí, por favor. Con esto finalizamos. Lea, en voz alta. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿Quién le está hablando? Dalila a Sansón. Lea por favor, siga. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Hasta ahí. ¿Qué hizo Sansón? No sé si hay alguna versión que diga, alguien tenga la versión que dice que Sansón entregó el corazón. Entregó el corazón a Dalila. ¿Sí? Si alguien lo tiene, fíjese, el alma de Sansón, hermano, se entrega y le descubre el secreto. Y esa fue la ruina de Sansón. Escúchenme por favor. La ruina del hombre, la ruina del cristiano, es dejar que sus sentimientos le gobiernen. Y aunque diga, no, yo voy a sufrir, yo voy a ser la que voy a llorar, yo voy a ser el que va a sufrir, no se preocupen, no lloren por mí, nadie llore por mí, yo solita voy a llorar o yo solito voy a llorar. Hermano, la ruina del hombre es hacer su propia voluntad. Y no vas a ser tú sola o tú solo. ¿Sabes por qué? Porque después vienen hijos. Y esos hijos terminan pagando las consecuencias de las malas decisiones. ¿O no es así? ¿O me estoy inventando, hermano? Por eso, hermano, yo le digo, por favor, deje que el Señor le gobierne. Deje que el Señor le guíe. Y aunque es difícil, yo lo sé, es difícil. Pero ponga su corazón, hermano, debajo de la palabra de Dios. Y ya no diga, míreme acá, ya no diga, esto me gusta, esto yo quiero, esto yo deseo, esto yo voy a hacer. Ya no diga eso. Diga, si el Señor quiere, si el Señor desea, si el Señor autoriza, si el Señor hace. Si el Señor desea, si su palabra lo dice, eso es lo que voy a hacer. ¿De dónde escoge el Señor? ¿De dónde escoge? Primera de Reyes 16. ¿De dónde escoge? De las cualidades que deben haber en el corazón del cristiano. Esas cualidades tienen que haber en ti. Si no hay esas cualidades, no creas que el Señor va a escoger de ahí. Porque el Señor no escoge de donde no le desean. El Señor no escoge de donde no prestan oído a su palabra.
Y dijo el Señor, dice el profeta, diles que escuchen, que presten oído, que se paren y pregunten cuál es el buen camino. ¿Y qué dijo el pueblo? ¿Qué contestó? No vamos a preguntar, no nos vamos a detener, sino que vamos a hacer lo que queremos hacer, lo que nos propusimos hacer, eso vamos a hacer. Y el Señor está esperando allí. ¿A qué hora pregunta? ¿A qué hora dice? ¿A qué hora se entera de mi voluntad? Hay cristianos que piensan hacer la voluntad de Dios, pero solo están haciendo su propia voluntad. No están haciendo la voluntad de Dios. Hay cristianos que piensan que están haciendo bien las cosas, pero no se paran a preguntar cuál es la voluntad del Padre. Y llega un punto, hermano, incluso hasta que los profetas son desechados, son aborrecidos de parte del pueblo, los aborrecen. ¿Por qué? Porque es que ya se cansan de hacer la voluntad de Dios, ya no quieren hacer la voluntad de Dios, sino que dicen a cada rato, nos dicen, déjenos hacer lo que nosotros queremos. Párense y pregunten. Pero el pueblo dijo, no preguntaremos nada. No vamos a esperar que Dios nos diga lo que debemos hacer. El pastor puede matarse hablando como loco, puede quedarse afónico hablando, pero a la final yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. El Señor mira cualidades. ¿Por qué el Señor escogió a ese pequeño David? 14, 16 años. Porque era más fácil que ese pequeño le obedezca a que esos viejos de sus hermanos, llenos de orgullo, llenos de altivez, llenos de prepotencia, hicieran la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra, si no te vuelves como niño, ¿qué dice? No vas a entrar al reino de los cielos. ¿Sabes cuándo tú te vuelves como niño? Cuando tú te detienes y preguntas, ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Qué dice Dios que debo hacer? Me gusta jugar fútbol, me encanta, y eso me está llevando a tener problemas en mi casa, en mi familia, hasta termino apostando lo que gano en el fútbol. Pero llega un punto en el que te paras y dices, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? Hasta en la forma de hablar, cómo tú tratas a tu esposa, y tú te detienes y preguntas, ¿cómo debo hablarle a mi esposa? Porque a veces somos medio groseros para hablarle a la esposa, o a veces la esposa a veces no es muy cariñosa con el esposo, y el esposo dice, mi amor, cuando me dices algo bonito, alguna cosa, hermano, no, es que no, pero mire, se detiene y le habla y le dice, Señor, ¿cómo debo hacer? ¿Cuál es tu voluntad? A veces somos muy enojones con los hijos, pero se detiene y le dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cómo debo criar a mis hijos? El peor error de nosotros es pensar que sabemos criar a nuestros hijos. Ese es el peor error. Y a la final terminamos mal criándolos mal. Porque no nos paramos a preguntar cuál es el buen camino, el correcto camino. Pero de ahí es de donde el Señor escoge. De allí es de donde el Señor saca lo suyo. Los que van a hacer su voluntad, los que van a hacer su obra, de ahí los escoge. Del que está dispuesto a dar, de la casa de Isaí, de la casa del que da, de la casa del que entrega, del que está dispuesto, del que no solo dice ser generoso, sino que es generoso. Porque Abinadab, su nombre es padre de generosidad, pero de generoso no tenía nada. Eliab, ¿qué significaba? Ya se fueron. ¿Qué significaba Eliab? Ay, hasta guardó la Biblia la hermana para irse. ¿Qué significa? Eso era, hermano. Dios es mi Padre. Cuando alguien dice, escúcheme, Dios es mi Padre, diga conmigo, Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. ¿Qué está diciendo usted, hermano? ¿Qué está diciendo? Que Él es mi autoridad, a Él me sujeto, a Él me debo.
Porque un hijo se sujeta ¿a quién? A su padre. Entonces cuando usted dice, Dios es mi padre, usted está diciendo, yo me sujeto a Él es mi autoridad. Pero de eso nada, Eliab no tenía nada de eso, solo era un nombre. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es solo llamarnos cristianos, solo de nombre nada más. Pero de eso, nada. Entonces, estamos en eso. Debe usted, hermano, dar esas cualidades. Escúcheme, por favor. Usted tiene que tener esas cualidades. Si no, el Señor no escoge. Usted tiene que entender que el Señor viene a escoger. Cuando el Señor venga, se van a levantar. Recuerdo claro el sueño que tuve hace un tiempo atrás. Yo estaba predicando aquí en la iglesia y estaban así tal como están ahora los hermanos, más otros hermanos, y de pronto, escúcheme, fue tan rápido así, y veo que se empiezan a levantar algunos, empiezan a subir así, clarito. Pero de los que estaban levantándose veo que algunos regresaban y se quedaban sentados ahí. Y los otros se fueron. Los que se fueron escogidos por el Señor porque había cualidades en ellos que fueron trabajadas por el Señor y que ellos tenían esa disposición a hacer la voluntad de Dios, esa disposición a darle a Dios, no lo que te sobra de tu vida, de tu tiempo, de tus sentimientos. ¿Acaso Dios no puede hablar en tu noviazgo? Jóvenes que tienen novios y novias. ¿O Dios está fuera del noviazgo? Dígame si Dios está fuera de su noviazgo. ¿O usted lo ha llamado al Señor a formar parte de su noviazgo? Llámelo, es lo mejor que puede hacer. Deje que Dios intervenga en su noviazgo. Porque muchas veces es preferible llorar un mes que llorar 20, 30 años. Es preferible. Escuche la voz de este siervo. Es preferible. Deje que Dios entre. Hágalo formar parte de todo lo que usted hace. Forme usted parte de esto, la casa de Isaí, el que está dispuesto a dar. Preferible. Y cuando los que estaban regresándose quedaron en la silla, empezaron los juicios sobre la tierra. Y de pronto el Señor me dio y empecé a ver, hermano, todos los juicios, todo lo que iba a pasar, cómo empezaba, y me llevaba a otro lado, a otro país, y veía, hermano, y estaba en lugares, y de pronto aparecía en lugares donde ni siquiera nunca había visto ni conocido, y de pronto estaba allí. De pronto se calmó la situación y yo empezaba a predicar allí. Había gente en los parques jugando como normal, todo normal, gente ahí reunida, familias, y me acercaba a un grupo de gente y les empezaba a predicar y les empezaba a hablar, y de pronto venía la policía a detenerme, a arrestarme, y me empezaban a perseguir, y ya cuando me iban a agarrar, desaparecí y aparecí en otro lugar predicando la palabra. Y al momento de estar yendo así, encontraba a varios cristianos que estaban aquí algún día en la iglesia y que después se apartaron. Los encontraba en el camino. Pero fíjense, hermano, el Señor viene a escoger. El Señor viene a llevar lo suyo. Que de los 8 que habían en la casa de Isaí, ¿cuántos fueron escogidos? 1. Y eso es lo que el Señor viene a llevar, lo suyo, lo que le pertenece. ¿Usted forma parte de esos? Tiene que tener las cualidades. Tenga las cualidades que tenía David. Tenga las cualidades de los nombres, por lo menos.
Isaí, el que está dispuesto a dar. Eliab, Dios es padre, entonces me sujeto a él. Si tu padre te dice, deja de ir a jugar fútbol, deje de ir a jugar fútbol, hermano. ¿Qué cosa? Si el Señor se lo dice y punto, y se acabó. Como el joven que dijo, ya no voy a jugar. Yo le decía, hermano, vamos a jugar fútbol. No, yo no voy. Porque el Señor ya, cuando yo conocí al Señor, el Señor me quitó todo eso. Porque yo antes iba a jugar con mis amigos y me ponía a tomar. Entonces ya no quiero volver a lo mismo. Ya no juego más fútbol. Y siempre lo ven enterrado, hermano. Siempre anda con terno. Y él decía, no me pongo zapatillas para que no me gane la tentación de ir a jugar fútbol. Pero es un trato de Dios, ¿amén o no? Es un trato de Dios, hermano. Vea, ese se va. Porque está poniendo la palabra antes que sus sentimientos. Pero el que pone sus sentimientos primero, parece que se levanta y dice, quedó. Se queda. El Señor dice, eso a mí no me agrada. El que hace siempre lo que le da la gana, ese es desechado por mí. Porque no presta atención a mi palabra. Inclina su cabecita allí. Póngase de pie. Padre, venga por favor, bien. Padre celestial, Padre glorioso, Padre de misericordia, Dios eterno, Dios bueno, Dios santo, Dios amoroso. Yo te agradezco, Señor, porque tú eres grande en misericordia, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres bondadoso con nosotros, porque siempre estás pendiente de nosotros, aunque nosotros no siempre estamos pendientes de ti, papá. Yo te pido, abre los ojos de este pueblo, abre los ojos de esta iglesia, abre los ojos, Señor, de este pueblo, todos los que están aquí, desde los niños que están allá en las aulas, Señor, los jóvenes, Padre, todos los que están aquí, abre los ojos de tu pueblo, que ellos puedan dar la talla, que puedan dar las cualidades que tú vienes a llevar. De la casa de Isaí, dice el Señor, yo me he provisto un siervo, del que está dispuesto a dar, del que está dispuesto a entregar, del que está dispuesto a dejar primero sus sentimientos de lado y poner la voluntad de Dios primero. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Si tú tienes una relación de noviazgo, invítalo al Señor. Que el Señor forme parte de eso. No solo que forme parte, que gobierne. Es mejor llorar un par de días que llorar muchos años. Cuando el Señor llega a un lugar, el Señor sana, el Señor libera, el Señor transforma, el Señor quita lo sucio y deja lo limpio. Así es mi Padre celestial. Es mejor. En tu matrimonio, los esposos que están a punto de divorciarse, a punto de separarse, que están por hacer lo que sus corazones les dicta, aquellos que están siendo gobernados por los celos, por la ira, por el enojo, por las pasiones desordenadas, los ojos altivos, la lengua que no se puede controlar. Llámalo al Señor, llámalo. Hazlo que forme parte de tu familia, de tu matrimonio, de tu casa. Que gobierne tu casa, que gobierne tu familia, que gobierne tu vida. El que se enoja con rapidez, los ojos altivos, llámalo al Señor, que forme parte de ti, que te gobierne. Que gobierne tu mente, tu corazón, aún las palabras que salen de tu boca, que salgan sazonadas con la palabra de Dios, que sean palabras
que traen algo de Dios, algo de su palabra. Portadores de paz, portadores de bendición, portadores de libertad, de sanidad, de la obra que Dios ha hecho en ti. Eso debe ser. Para eso el Señor te llamó. Tú no viniste a esta tierra solo para enamorarte de alguien, para formar familia y nada más. No, tú viniste a servir al Señor. Hónralo con todo lo que hagas. Hónralo aún con tus pensamientos, con tus sentimientos. Tú no viniste a esta tierra para vivir en un vicio, para vivir atado al alcohol. No viniste a esta tierra para vivir atado a las cosas terrenales, ni al amor al dinero. Tú no viniste a esta tierra solo a trabajar para César. Tú viniste a trabajar para el Señor. Levante su mano derecha y dígale: Señor, ayúdame. Señor, toma control de mí. Señor, auxíliame, porque mis sentimientos me engañan y me gobiernan. Auxíliame, Señor. Toma control de mi noviazgo, toma control de mi matrimonio. Dígale: toma control de mi trabajo. Ya no quiero que mi trabajo sea un estorbo para buscarte. O toma control de mis hijos, Señor. Toma control de mí. Yo vine a hacer tu voluntad. Y dice el profeta Isaías que estaba el Señor allí hablando y decía: ¿quién irá? ¿Quién hará? ¿Quién irá por nosotros? Isaías estaba allí e Isaías dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo iré, yo haré, Señor, tu voluntad. Yo haré tu deseo, Señor. Tú estás aquí para hacer la voluntad de tu Padre. Deja ya tu pasado, deja ya las cosas del pasado. Si tuviste fracasos, si tuviste necesidades, lo que hayas tenido, déjalos ya de lado. Y dile: Señor, quiero hacer tu voluntad. De hoy en adelante quiero hacer tu voluntad. Morir a mí, entregarte lo que más amo, Señor. Y que tú hagas tu voluntad en mí, papá. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ya no como yo quiero, ya no como tú quieres, ahora como el Señor quiere, como el Señor dice, como el Señor habla. En su palabra, allí está todo, en su palabra. Recibe la paz y el gozo de lo alto, iglesia. Recibe fuerzas nuevas. Recibe, iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo, sabiduría de lo alto, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de temor a Jehová. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Que a ninguno le falte, Padre. Que a ninguno le falte. Que todos tengan, que todos reciban, Señor. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Que todos reciban, Padre, de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Diga conmigo: gloria a Dios. Diga: gracias, Padre.